Hola, buen día a todos. Hoy vamos a hablar de las causas de la independencia de México, las causas internas y las causas externas que propiciaron la independencia de México. Se le conoce como independencia de México al proceso de liberación del Imperio Español por parte de la Nueva España. Este proceso duró un total de 11 años, desde 1810 a 1821. La independencia no fue un hecho aislado, es decir, un hecho que haya sido gestado por sí misma y que no haya tenido que ver con otros factores o con otros elementos, sino que todo lo contrario. La independencia de México fue producto de diversos acontecimientos o de diversas manifestaciones culturales, económicas, políticas y sociales que se desarrollaron en dos sentidos, tanto dentro de la Nueva España como fuera de la Nueva España. Y en este movimiento de la independencia hubo dos bandos, dos grupos opositores que peleaban, ¿no? Un grupo se llamaba los insurgentes y otro grupo los realistas. Bueno, me voy a regresar tantito al punto número 2, donde dice que este proceso duró un total de 11 años, tomando en cuenta que fue en 1810 el inicio de la independencia, el 16 de septiembre de 1810. Bueno, la cuestión aquí es preguntarnos si realmente fue en 1810 que comienza el grito. Teóricamente o históricamente se le ha dado el crédito que es en 1810. No obstante, las manifestaciones de este movimiento se empezaron a gestar desde 1808 con las famosas conspiraciones que hubo tanto en Valladolid como en Querétaro. En Valladolid y en Querétaro hubo dos grupos de personas que se reunían desde 1808 hasta 1810. Se estuvieron reuniendo en lugares clandestinos para poder llevar a cabo ese movimiento. En uno de esos grupos estaba, en el grupo de Querétaro, estaba la corregidora, la esposa del corregidor, la señora Josefa Ortiz de Domínguez, y también estaba Ignacio Allende y Juan Aldama, que eran de los más importantes de ese grupo. Dentro del otro grupo también habían otros personajes muy mencionados como los hermanos Epigmenio y quienes fabricaban armas de manera clandestina. Bueno, el punto es que estas personas empezaron a fraguar o a idear un movimiento, pero no con la intención, como les dije el otro día, de separarse de España, porque estos personajes que estaban haciendo el movimiento, la mayoría de ellos eran criollos y el ideal no era buscar esa independencia, liberarse de España, sino más bien el ideal o los ideales eran tres, que estos ya se los había comentado en una de las sesiones pasadas. Cuando empieza la conspiración, tanto en Querétaro y en Valladolid, aquí en la Nueva España, ellos empiezan a luchar o hacer ese movimiento, que se hiciera ese movimiento por tres razones o por tres motivos. El primer motivo era la restitución de Fernando VII a la corona española. Recuerden que Fernando VII había sido prisionero por parte de los franceses y por parte de Napoleón Bonaparte, y su hermano de Napoleón, José Bonaparte, estaba gobernando España. Eso fue en 1808.
Por eso, el primer ideal de aquí, de estos insurgentes, de estos conspiradores, era la restitución de Fernando VII a la corona española. Querían que Fernando VII volviera a España como rey y que fuera sus reyes de ellos. Aunque aquí en la Nueva España tenían un virrey, pero ellos querían a ese rey, número uno. Número dos, ideal número dos que buscaban aquí los conspiradores en la Nueva España. Buscaban acabar con el mal gobierno. Y número tres, sustituir ese mal gobierno de la Nueva España por un gobierno mestizo, perdón, primero criollo, mestizo, autóctono o indígena y en última instancia un gobierno negro, ¿no? O esclavo. Claro que eso no iba a suceder, pero esos fueron los tres ideales que los criollos le vendieron a los mestizos, a los indígenas o autóctonos y a los esclavos. Es decir, con esos tres ideas les lavaron el cerebro y les dijeron, ayúdenos a hacer el movimiento de la independencia y ustedes probablemente van a salir también beneficiados, pueden aspirar a los puestos de poder, a los puestos políticos. De hecho, hay un elemento interno que se llama sentimentalismo criollo. Bueno, ahorita se los voy a mencionar. Si no se los menciono, si se me pasa por alguna razón, me lo recuerdan. Bueno, porque eso de los sentimentalismo criollo se los voy a mencionar en las causas internas. Bueno, entonces, eso fue como una breve introducción. Ahora, causas externas. Para que se diera el movimiento de la independencia o surgiera el proceso de el levantamiento armado aquí en México, hubo varias causas externas. Las causas externas son todos aquellos eventos, manifestaciones que ocurrieron fuera de Nueva España, es decir, ocurrieron tanto en Estados Unidos, en Europa, pero que de alguna manera esos eventos tuvieron influencia aquí en la Nueva España para que se levantaran en armas, ¿no? Número uno, los ideales de la Ilustración. Los ideales de la Ilustración sirvieron, los ideales de la Ilustración fue en 1600, siglo XVII, pero que de alguna manera quedaron para beneficio de la humanidad, porque en la Ilustración, tanto Juan Jacobo Rousseau como, ay, se me escapan los otros dos nombres. Bueno, se me olvidaron los otros dos nombres personajes, ahorita quizá lo recuerde, pero estos personajes, tres en especial, escribieron grandes tratados, grandes obras políticas y sociales en los que establecían uno de los puntos muy importantes era la igualdad entre seres humanos, la igualdad de derechos, y decían que todos los seres humanos, sin distinción de clase, de etnia o de clase social, somos iguales ante la ley y que todos teníamos los mismos derechos. Naturalmente que eso no les convenía a los reyes, ni a la monarquía, ni a ningún otro tipo de clase social alta, que todos los demás, que los esclavos fueran iguales a ellos y que tuvieran los mismos derechos. Pero esos ideales de la Ilustración, otro personaje se llama Montesquieu y Rousseau, y esos ideales sirvieron como de inspiración para la Revolución Francesa. Bueno, por eso el punto número dos es la Revolución Francesa. El rey Luis XVI había estado gobernando España en ese tiempo, 1790 y tantos por ahí, y los había llevado a una crisis total, tanto política como económica y social, en donde también él derrochaba todo el dinero que tenía. De hecho, pidió dinero en préstamo a otros países, a otras naciones, y todo para sus lujos, para sus fiestas, y empezó a cobrar más impuestos también a la población francesa, tanto así que años previos a la Revolución Francesa se empezaron, o meses antes empezaron a crear los partidos políticos en tal de crear una nueva división y hacer una
competencia electoral, de tal manera que el rey ya no siguiera legando a sus hijos o a sus familiares el trono, sino que se compitiera democráticamente por llegar a ese puesto, ¿no? Entonces la gente se armó de valor, se armó de intelectualismo, había mucha gente muy culta también y tomaron como base los ideales de la Ilustración para poder decir que los reyes no eran igual a nosotros, porque los reyes crearon durante la Edad Media, con ayuda de la Iglesia Católica, crearon una leyenda de que ellos eran impuestos por Dios y que nadie les podía quitar el trono porque eran de sangre real, ¿no? O la realeza, por eso le llamaban, de que eran una sangre que venían incluso de Jesús de Nazaret, que no los podían quitar, que Dios los había puesto allí y por eso era de generación en generación. Por eso en los ideales de la Ilustración se habla de que todos éramos iguales, que todos, ahí sale un concepto del jus naturis, también el derecho natural que tenemos todos a vivir, no a ser esclavos, en fin, muchas cosas que se hablaban allí en la Ilustración, que escribieron Montesquieu y Rousseau. Bueno, el punto es que se hace la Revolución Francesa, triunfa la Revolución Francesa con Napoleón Bonaparte y deja de ser una monarquía, se acaba el absolutismo, se acaba el reinado y Francia pasa a ser una república. Francia pasa a ser una república con un presidente. Y al ser república, ustedes saben que como México y todos los países que son república, como Paraguay, como Francia, pues se convierten en un país democrático y su poder ya no está en una sola persona, sino que en tres: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces Francia pasa a ser eso. Eso fue en 1798, la Revolución Francesa. Y luego, punto número 3, la independencia de las 13 colonias. Al ver Estados Unidos que Francia se había liberado de su rey, de su monarquía y que había triunfado la revolución, las 13 colonias aquí en Estados Unidos, porque Estados Unidos no es lo que hoy es, Estados Unidos nada más eran 13 colonias, lo que es la parte de mmm, Georgia, New Hampshire, New York, Nueva Jersey, eh, Carolina del Sur, no recuerdo los otros estados, pero eran 13 estados, porque estaban siendo gobernados por los ingleses. La otra parte del territorio que hoy conocemos como Estados Unidos eran territorios de apaches, comanches y otro tipo de autóctonos, mientras que el resto era de la Nueva España, todo lo que es Arizona, la Alta California, parte de Idaho, parte de Washington y muchos otros estados eran de la Nueva España y algunos dos que tres estados también eran de Francia. Por ejemplo, Luisiana era el estado de Francia. Y ya después Estados Unidos le invadió a los autóctonos, a los comanches, a los cherokees y a los apaches, les quitó su territorio y los puso en una reserva. Con dinero mexicano compró la parte de la Nueva España que estaba en el norte y también compró Luisiana y así se hizo hoy lo que es Estados Unidos. Pero bueno, entonces las 13 colonias que estaban siendo dominadas por los ingleses también les sirvió de base los ideales de la Ilustración y también les sirvió de base la victoria que tuvieron los franceses. Así que también ellos hicieron su revolución y lograron su independencia. Bueno, número 4, perdón, las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas fue otro grupo de personas en España con ideales de querer mejorar o transformar la vida de las colonias, específicamente la colonia aquí en la Nueva España, y supuestamente tenían la intención de venir a gobernar aquí en la Nueva España la familia de los Borbones. Y número 5, la invasión de España por parte de Napoleón Bonaparte. Eso es lo que ya les comenté, que Napoleón Bonaparte y José Bonaparte tomaron como prisionero a Fernando VII y se lo llevaron a España cautivo. Allá estuvo prisionero por varios años. Entonces, ese fue otro movimiento que afectó o que aquí en México
los incitó para que buscaran ese levantamiento, ¿no? Pero no se hablaba de independencia al principio. Recuerden bien lo que les estoy diciendo. De 1808 a 1810 no se hablaba de independencia e incluso de 1810 en adelante tampoco se buscaba la independencia. Bueno, y número 6, la Constitución de Cádiz de 1812. La Constitución de Cádiz, pues no sé si se los comenté en la sesión pasada, pero fue un documento que también, una constitución que se creó en España, en Cádiz, España precisamente. Y fueron de aquí de la Nueva España, los criollos, fueron algunas otras personas de otras colonias, se reunieron en Cádiz para crear una constitución porque Fernando VII seguía prisionero en 1812, todavía seguía prisionero, y querían ver cómo iban a gobernar España y sus colonias. Y esa constitución de Cádiz hablaba de buenos derechos, es decir, hablaba de que todos los americanos que eran colonias españolas eran iguales con los peninsulares, con los españoles, es decir, tenían las mismas oportunidades, los mismos derechos. Claro que esa Constitución de Cádiz no entró en vigor aquí en la Nueva España porque los españoles, los meros peninsulares de aquí no querían esa Constitución porque les iba a quitar sus privilegios. Pero bueno, esa era la intención de la Constitución de Cádiz, que quería venir aquí, y fue un movimiento que sonó y que la gente, los nativos, los indígenas o los negros y los criollos y los mestizos aquí querían que la Constitución de Cádiz viniera a echarse a andar aquí para que se aplicara esa ley aquí. Bueno, pero estos fueron los eventos que ocurrieron fuera de la Nueva España que de alguna manera afectaron para que España, la Nueva España, lo que hoy es México, buscara hacer un levantamiento armado. Bueno, las causas internas son todos aquellos acontecimientos, hechos que sucedieron aquí en la Nueva España, tanto sociales, políticos y económicos. Uno, la conspiración de Querétaro, ya les comenté ahí los principales representantes. La conspiración de Valladolid, que fue ahí por el estado de Michoacán. Dos conspiraciones desde 1808 a 1810 buscaban ese levantamiento armado. Uno de los primeritos a los primeros que se les considera los conspiradores son Allende, Aldama y la Corregidora, y aparte el otro grupo, pero como ellos no los conocía la mayoría de la gente, buscaron una persona que los representara, por eso se fijaron en Miguel Hidalgo y Costilla. Bueno, ahorita les cuento por qué se fijaron en Miguel Hidalgo y Costilla. Número 3, el nacionalismo criollo. Bueno, aquí está lo que les estaba comentando hace ratitos. Nacionalismo criollo. Los criollos se dijeron ser nacionales, se dijeron ser patriotas de aquí, de esa tierra de la Nueva España. Según ellos, odiaban a los peninsulares, a los españoles, a sus propios hermanos españoles, y les vendieron la idea a los mestizos, indígenas y esclavos, a los negros, diciéndoles que iban a hacer un levantamiento armado, que iban a luchar por sus beneficios de todos ellos y que podían llegar a aspirar a puestos políticos, tanto criollos como esclavos, como mestizos y negros. Según a eso se le llama nacionalismo criollo, que los criollos, hijos de papá españoles, nacidos aquí en la Nueva España o nacidos en América, se identificaron y se hermanaron con los indígenas, con los esclavos y con los mestizos. Y hubo un odio hacia los peninsulares. Eso es en teoría, eso es en teoría. Desde mi punto de vista, más bien no fue un nacionalismo, más bien fue una mañosada de ellos para lograr sus propios intereses políticos, de los criollos, por supuesto, ¿no? Buscar el hermanamiento, buscar la ayuda y la confianza y la aprobación y la aceptación de los mestizos y de los indígenas y de los esclavos para lograr hacer ese movimiento, y ya cuando terminara el movimiento, los mismos criollos aspirar a los puestos políticos y luego oprimir a los mestizos, a los criollos, a los mestizos y a los esclavos y a los indígenas. Ese era el fin, esa era la finalidad. Por eso esa sangre tenemos nosotros como españoles, de hacer trampa, de abusar de los demás. Y eso fue lo que hicieron los criollos precisamente. Se aprovecharon de la ignorancia y la nobleza de los mestizos y los indígenas y los esclavos. Bueno, eso era el nacionalismo criollo que supuestamente hubo, pero en realidad no es eso. 4, crisis económica.
Naturalmente que la crisis económica aquí en la Nueva España era terrible, por supuesto, y eso fue una aliciente más que los motivó, fue un acicate, una motivación para ellos decir, sí, nos levantemos en armas, hay que acabar el mal gobierno porque no todos somos, no tenemos riqueza, no tenemos economía, solamente eran ricos los peninsulares y algunos criollos. Los demás mestizos y las otras tres clases eran pobres. La desigualdad social, pues eso ya lo vimos, que eran 5 grupos: peninsulares, criollos, mestizos, indígenas y esclavos. En ese orden estaban las castas, las clases sociales. Y las insurrecciones populares. Las insurrecciones populares se habla de que, por ejemplo, en algunos lugares, en algunas intendencias, que no eran estados, intendencias, habían levantamientos armados tanto en Yucatán como en Michoacán y en algunos otros estados habían gente que se levantaba que querían hacer revueltas. Todo eso pero lo hacían porque estaban incómodos, porque había injusticia social, porque había desigualdad política y económica, había pobreza, no había el comercio, eran explotados en el comercio, eran explotados en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todos estos son los elementos internos que dieron origen al levantamiento armado. Bueno, aquí están los ideales. Esos 3 ideales ya se los comenté, estos eran los ideales de la conspiración. Restitución de Fernando VII a la corona española, número 1. Número 2, acabar con el mal gobierno de la Nueva España. Y número 3, sustituir el mal gobierno por un criollo, mestizo o indio o un esclavo. ¿Ok? Esos eran los ideales. Entonces, se fijaron en Miguel Hidalgo y Costilla porque a Miguel Hidalgo y Costilla lo conocía la gente y lo aclamaba porque era un sacerdote. Aunque de sacerdote no tenía mucho, ¿eh? Era más, bueno, hay libros que cuentan la vida íntima de este personaje, de Miguel Hidalgo y Costilla, quien se metía con las feligreses, tuvo muchos hijos, en fin, era toda una fichita este personaje. Pero bueno, entonces se fijan en él y él le mandan la invitación, él acepta pertenecer a las conspiraciones y fraguan el movimiento de que para el 16 de septiembre a las 6 de la mañana den el grito de la independencia. 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana toca Hidalgo las campanas llamando a la gente. La gente no sabía y les lee un discurso en náhuatl y les dice toda la injusticia que han sufrido los indígenas, los mestizos y los esclavos y los incita a que se levantaran en armas contra los peninsulares para correrlos de aquí, matarlos y que algún día se acabe ese mal gobierno y luego buscar un buen gobierno. Así les vendieron la idea a los nativos, a los indígenas y a los mestizos y a esclavos. Y fue que por eso el 16 de septiembre de 1810 ya comienza el levantamiento armado. Pero hasta ahí, en 1810, nunca se habló de independencia con los españoles, jamás, jamás. O sea que Miguel Hidalgo y Costilla, Aldama, la corregidora, Ignacio Allende y todos los demás personajes de la otra conspiración y toda la gente estaban luchando por estos 3 principios, por estos 3 ideales que están aquí en la pantalla. En ningún momento estaban hablando de independizarse de España. No se habló de independencia, que quede muy claro. O sea, eso cuando decimos que viva Miguel Hidalgo y Costilla porque fue un padre de la independencia, no, porque no se estaba buscando la independencia. Jamás se habló de independencia. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ellos siguieron luchando de 1810 hasta 1812. Ok, pero antes déjenme darles un dato. ¿Por qué hoy celebramos el 15 de septiembre a la noche, a las 10, 11, 12 de la noche, celebramos el grito de la independencia? Si el grito fue el 16. Bueno, resulta que como en 1900 y feria, no recuerdo exactamente el dato, a don, o fue antes, no recuerdo exactamente, a don Porfirio Díaz se le ocurrió celebrar su cumpleaños el celebrar la independencia el día de su cumpleaños, porque Porfirio Díaz cumplía años el 15 de septiembre.
Entonces, cuando él era presidente, mandó a traer la campana de Dolores del estado de ahí de Hidalgo, Dolores, para que lo llevaran de Guanajuato, perdón, lo llevaran hasta la Ciudad de México. Entonces llevaron la campana y él tocó la campana el 15 de septiembre, celebrando su cumpleaños y celebrando la independencia. Y así pasó el otro cuatrienio que él fue presidente, hizo lo mismo, el otro cuatrienio hizo lo mismo y así sucesivamente, tanto así que cuando llegaron los otros presidentes se hizo costumbre celebrarlo el 15 de septiembre, festejando el cumpleaños de Porfirio Díaz. De hecho, no es el 15 de septiembre, el movimiento armado fue el 16 de septiembre. Bueno, ese es un dato histórico nada más. Ahora, entonces, de 1810 a 1800, aquí están las etapas de la independencia, a 1811 o hasta 1812 podríamos decir, esa es la primera etapa, se llama inicio. Es el grito de Dolores Hidalgo a la captura y fusilamiento de los principales líderes. Asesinaron a Miguel Hidalgo y Costilla, a Hidalgo y a Aldama y a otro personaje. Y a estos 4 personajes les quitan la cabeza y los colocan en alhóndiga de granaditas para que la gente dejara de hacer ese movimiento armado. Eso lo hicieron los realistas, ¿ok? El bando del virrey de los peninsulares eran los realistas y el ejército de Aldama, Allende y la corregidora y Miguel Hidalgo y Costilla eran los insurgentes o insurrectos. Insurgentes, bueno. Como en 1812 asesinan y fusilan a estos personajes, en 1812 toma el mando Ignacio López Rayón y Miguel y José María Morelos y Pavón. Eso va desde 1811, 1812 aproximadamente, hasta 1815. Toman el mando ellos y queda como jefe máximo de las fuerzas de insurgentes, del grupo insurgentes, Ignacio López Rayón. Y en ese tiempo, Morelos escribe un documento que se llama Sentimientos de la Nación. Ahí en Sentimientos de la Nación, Morelos le da un énfasis diferente al proceso, a este levantamiento. Dice en uno de sus artículos que quería una América libre, soberana. Es decir, a partir de ahí, de ese documento, se quiere ya una separación política, geográfica, histórica, social, cultural con España. Es decir, ya no querían saber nada de España. Ahora, y solo hasta ahí en ese momento, es cuando se habla de independencia de México. Ahí con Morelos y Pavón. Por eso hay muchos historiadores que dicen que el padre de la independencia aquí en México debería ser José María Morelos y Pavón, porque con él nace la idea y el principio de la independencia, no antes, sino a partir de ese documento que se llama Sentimientos de la Nación. Y más adelante, como en 1814, Morelos escribe otro documento que se llama Constitución de Patzingán, que iba a ser nuestra primera constitución, pero no entró en vigor por el levantamiento armado que hubo, ya no hubo tiempo de que se viera ese sistema político, ¿no? Entonces estaban con la guerra. Y después fusilan a Morelos y Pavón. Rayón sigue vivo, pero toma el mando en la tercera etapa, que va de 1815 a 1817, toma el mando Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, también está López Rayón y muchos otros personajes más se unen en la tercera etapa. Esta va desde 1815 a 1817 y se llama la etapa de la resistencia. La segunda etapa se llama de la organización. Se me olvidó comentarles, se llama organización porque organizan el movimiento. ¿Cómo la organizan? Dejan esos 3 principios, esos 3 ideales por los cuales luchaban atrás y vuelven a un solo ideal que es la independencia de México. Se organizan de una manera diferente. Entonces, la tercera etapa es la resistencia, porque aquí empiezan a resistir los embates del grupo realista por poco y pierden los insurgentes, ¿no? Pero fueron muy fuertes, todo lo que es Mina. Francisco Javier Mina llegó de España, era un criollo que llegó de España, fue a Estados Unidos, pidió dinero en préstamo y
aparte de su dinero de él que traía, compró armamento y apoyó a Vicente Guerrero y a Nicolás Bravo para seguir con el movimiento, y fue así como pudieron hacerle frente y resistencia a Iturbide y el grupo de los realistas que eran del virrey. Y ya viene la otra etapa, la última etapa, que es la etapa de la consumación o la etapa de la terminación, que va desde 1818 hasta 1821. Y en 1821, esto ya se los había comentado también, se termina la revolución, el levantamiento armado, la matanza, porque Agustín de Iturbide vio que ya tenían posibilidades de perder. Entonces, lo que hizo mejor fue pactar con el virrey y decirle, pues hagamos un trato, un convenio de que ya se pare la revolución o este levantamiento armado, y hacer las paces, y vemos de qué manera políticamente podemos sacar nuestro beneficio. Y así como fue como Iturbide, aunque hay otros historiadores que dicen que Vicente Guerrero y el grupo de los insurgentes le mandaron una mujer muy guapa, una mujer criolla o una mujer mestiza muy guapa, para que intimara con Agustín de Iturbide y lo emborrachara y le lavara el cerebro y le dijera que ya se calmaran con el levantamiento y fueran a hacer las paces con Vicente Guerrero. Bueno, hay varias versiones, ¿no? El punto es que Agustín de Iturbide, líder de los realistas, y Vicente Guerrero y Francisco Javier Mina, Nicolás Bravo y todos estos, se reúnen en Iguala Guerrero, en el estado de Guerrero, en la ciudad de Iguala, el 24 de febrero de 1821, y ahí hacen la profesa el plan de la profesa, que es el plan de Iguala, y ahí aceptan firmar un documento que se llama el plan de Iguala, que ese plan de Iguala se consideraba también ahí las tres garantías, que es la garantía de libertad, igualdad y religión, que de ahí surgen los tres colores de la bandera, y por eso salen con una bandera verde, blanco y rojo. Por eso se festeja ese día la bandera. Pero aparentemente se dieron un abrazo y que ya todo había terminado, pero España no reconoció la independencia. Así que tuvo que pasar todo lo que es la parte de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta llegar hasta el 27 de septiembre de 1821, cuando ya mandaron a Juan O'Donoghue de España para que viniera a darles como aparentemente una carta de independencia, de que ya México, la Nueva España ya no era de España, sino ya era una nación libre. Pero eso ya fue hasta 1821, el 27 de septiembre, o sea que pasaron otros meses más. Y eso se firmó en Córdoba, la ciudad de Córdoba, y a eso se le llaman los tratados de Córdoba. Ahí es donde ya aparentemente México es libre. Y digo aparentemente porque muchos países todavía no le habían dado su aceptación de que México era una nación independiente. Bueno, así pasaron las cosas. Entonces, como conclusión, Hidalgo se convirtió en el símbolo de la libertad y en la expresión de los intereses de las clases oprimidas. Era el portavoz del pueblo, aunque realmente no era el símbolo de la libertad, ¿no? Y Morelos retomó las aspiraciones de Hidalgo, pero no solo eso, sino que creó un proyecto revolucionario que transformaría por completo la estructura social. Propuso la creación de un gobierno independiente, separado en definitiva de España y del rey Fernando VII. Promovió la redacción de la primera constitución y en sus sentimientos de la nación planteó los anhelos de los mexicanos de ahora y para siempre. ¿Cuáles eran esos anhelos? La formación de una nueva sociedad en donde no exista el hambre, la injusticia ni la desigualdad social. Con eso ahí se hablaba de la abolición de la esclavitud, que todos fuéramos iguales. Por eso se llamaba aquí que no hubiera desigualdad social, es decir, que no hubieran clases sociales. En los sentimientos de la nación se expresaba eso. Y el 27 de septiembre de 1821 se consuma la independencia de México, perdón. Se consuma porque ya México ahí empieza a ser un imperio. A partir de ahí México ya lleva a ser su primera carta de imperio, y luego ya después de que Iturbide se proclama como emperador, meses después, años después, perdón, se, se, abole, se abolió el imperio en México y pasa a ser una república con Guadalupe Victoria como nuestro primer presidente republicano, porque antes era imperio. Y así fue la historia
independencia de México. Hasta aquí suspendemos la grabación.